Bien, agradecemos la participación de la doctora Aura Fernández. A continuación tenemos la participación del doctor Camilo Cachi. Al parecer es una participación virtual. Voy a leer el currículum. Es doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba, docente investigador en la Universidad Autónoma de Guerrero, básicamente en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, sí, estoy escuchando. Ok, ya puede comenzar. Gracias. Bueno. Muchas gracias por esta invitación, tanto a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad de Puebla, a su comunidad, y para nosotros y ahora el colectivo, porque traigo el saludo y el abrazo del Grupo de Investigación Problemas Sociales Humanos y de la Naturaleza. Se dedica a la investigación sobre problemas complejos del acontecer del mundo natural, social y humano. También de la Cátedra Internacional Carlos Marx y un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación Internacional Interdisciplinario. Y lo señalo esto porque el doctor José Ramón Favero ha tenido la sensibilidad, la bondad, la iniciativa y la consecuencia de estar siempre presente en los eventos a los que nos hemos invitado a reflexionar, a debatir, a pensar. Ha publicado con nosotros de forma conjunta, es coautor de varios libros que hemos publicado en la Universidad Autónoma de Guerrero, con algunos editoriales, y coautores tanto de México como de Cuba, de Perú y de América Latina. Enseguida, debo confesar de que la amistad que nos une con el doctor Favero es una amistad militante, convicta desde la raíz profunda de Perú, de México y de Sudamérica. Y además la amistad es la posibilidad de conversar, dialogar, discrepar en la perspectiva de contribuir al desarrollo de lo mejor para los seres humanos y la naturaleza en los tiempos que viven. En esa lógica he preparado unas reflexiones, espero algunas de estas leerlas para que más adelante podamos seguir conversando y dialogando. Dice, para descubrir las contribuciones críticas de la filosofía de los valores de José Ramón Favero, considerando que los valores no son verdades abstractas, categorías esotéricas ni especulaciones metafísicas, tampoco creación de la imaginación humana, es fundamental descubrir el modo de producción de la vida material, es decir, las condiciones materiales de su existencia. Los valores son cualidades creadas por el trabajo humano en circunstancias históricas y concretas, orientadas a satisfacer necesidades materiales y espirituales y a la convivencia en comunidad con la diversidad existente y en armonía con la naturaleza. Es importante prestar atención a unos señalamientos que hago porque me permite luego situar el pensamiento crítico del doctor José Ramón Favero. En el sistema burgués, la existencia del ser humano, en última instancia, está determinada por las condiciones de la vida material capitalista. En este sentido, las relaciones ideales y espirituales están sometidas al ser social capitalista. En la conciencia axiológica se producen
los intereses de clase existentes en la sociedad capitalista. En igual sentido siguen las relaciones de valores y los enfoques axiológicos. Están condicionados por las circunstancias históricas concretas, la posición de los intereses de clase del sujeto que los teoriza, aunque él mismo no tome conciencia de este fenómeno. Hay otro conjunto de señalamientos, sin embargo, omito porque más adelante seguramente no fundamental, si voy a referirme. Por ello, para este objetivo que inicialmente lo señalé, ¿no?, es importante partir de las premisas y de los aportes que hace la concepción materialista de filo dialéctico y de la crítica de la economía política a construir la visión que sigue. En este sentido, el contexto social humano natural del siglo XXI está devastado por la crisis del capitalismo mundial y sus pandemias sistémicas. Es una crisis epocal que se consuma dialécticamente en su decadencia civilizatoria. Se vive en tiempos de un capitalismo criminal, mafioso, cuyo ser y dialéctica están determinados por una interminable concurrencia de dinero, sangre y lodo. Es un señalamiento muy categórico que hace muchas rubras, ya lo señalaba Marx. Con razón, o sí señalaba, que el capitalismo actual no es solo un potente motor que lanza al mercado una incontable variedad de objetos, artefactos, información y ofertas placenteras. Es también, en cierto sentido, ante todo, un productor de vaciedad y esterilidad. Por su lado, Morris Berman señalaba, respecto a la decadencia civilizatoria que nos abruma en estos tiempos, que Estados Unidos, cuya este país dice, ¿no?, en Estados Unidos estamos en un estado de avanzada desintegración cultural, por lo que podría llamarse muerte espiritual, dado el vacío, la alienación, la violencia y la ignorancia que hoy predomina. Decadencia capitalista que desborda la barbarie con nuevas formas sistémicas de fascismo, terrorismo de Estado, anticomunismo, recolonización, una agresiva diferenciación, guerras de espectro complejo que conlleva el riesgo permanente de una conflagración nuclear, exterminios como los genocidios y el ecocidio planetario, violación de los derechos humanos, crimen de lesa humanidad, bloqueo del espectro también total, altos grados de envilizamiento, degradación, deshumanización, descomposición sistémica, fetichismo, enajenación, cosificación y perversión capitalista que se ha concretado en el renacimiento de una lumpen burguesía con su relato un lumpen proletariado. En este sentido, la última crisis mundial del 2008 no fue prevista ni ha sido aún resuelta. Por el contrario, hoy recorre aún el mundo centuplicando sus impactos demoledores que afectan de modo material y espiritual a la totalidad de la humanidad y la naturaleza, poniendo en última instancia al borde del fin a la vida de la mamá Pacha. Ante esta sombría dialéctica capitalista de crisis, barbarie, decadencia, descomposición civilizatoria, ¿no?, las ciencias y las humanidades, como la filosofía, críticas, tienen el reto de asumir estos problemas fundamentales de la realidad material y subjetiva del siglo XXI, afirmar su razón de ser. Hoy es absurdo pensar y vivir generando predefinización de alto nivel, como señalaba Morán,
imaginándose la historia de la realidad, de la lucha de clase, de la devastación humana y natural, de las razzias fascistas, del terrorismo de Estado, del ecocidio, de la barbarie, de la decadencia civilizatoria, como los proyectos liberadores de los trabajadores, pueblos y comunidades ancestrales del mundo. Por ende, a mi juicio, también es un crimen humano eludir, mistificar, ser cómplice de la muerte de la actividad espiritual que perpetua el sistema dominante a la luz del día, tanto de la humanidad como de la Baba Mapache. En consecuencia, las críticas axiológicas antisistémicas concebidas de las condiciones históricas y concretas de nuestra América tienen un papel esencial para contribuir a la transformación de la actual orden de cosas y particularmente superar la crisis de valores. Frente a los cruciales riesgos de fin de la vida en la Pachamama, José Ramos Fabero es sin duda en el presente siglo el exponente crítico dialéctico más consecuente y notable de la filosofía crítica de los valores, de la perspectiva de la complejidad dialéctica, del materialismo crítico y de posiciones descolonizadoras fundadas en las condiciones históricas y concretas de nuestra América, de las comunidades ancestrales, de los proletarios, de los campesinos, de los pueblos y de la Pachamama, de los explotados, oprimidos y devastados por la colonización europea y hoy particularmente por el imperialismo estadounidense que acaudilla al occidente. En agudas y complejas guerras con las facciones imperialistas rivales por el nuevo reparto del mundo, incubando ya una conflagración nuclear que termina la vida. José Ramos Fabero, hijo del heroico pueblo de Cuba, asume con total deber revolucionario en su sincera crítica la defensa militante de la vida, a desarrollar su concepción filosófica, axiológica y científica de la vida como criterio fundamental de lo valioso y, señalo yo, ¿no?, fundamental de la razón de ser y de existir. Al respecto sostiene, cualquier ser vivo para poder manifestarse, mantenerse vivo, necesita la capacidad de distinguir en su medio aquello que tiene para él una significación vital positiva y aquella que no la tiene o que tiene una significación negativa. Solo así puede realizar sus funciones metabólicas, condición indispensable para la vida. En su obra Los valores y desafíos actuales, es una obra emblemática, a mi juicio, se evidencian algunas de sus contribuciones críticas que se condensan en los siguientes ejes de la complejidad dialéctica de su pensamiento axiológico. Refiriéndose a la esencia de los valores y dimensión material, destaca la importancia práctica y su estrecha vinculación con la comprensión del ser humano en su relación con el mundo que lo rodea, hizo aparecer el término de zoología. Esta rama del saber filosófico ha tratado de dar respuesta a una pregunta capital: ¿cuál es la naturaleza de los valores humanos? ¿De dónde surgen? ¿Y cuál es su fuente? Estas preguntas evidentemente apuntan a descubrir la esencia de los valores. Y se puede conversar largamente acerca de la forma de los valores, se pueden clasificar, pueden atribuirse otros rasgos a los valores. Lo que me interesa saber es qué es los valores, qué son los valores, qué papel juegan los valores, en qué mundo estos valores surgen, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que asumen y que combaten? Esto dependiendo lógicamente del tipo de valores. A nuestro juicio hay valores auténticos que tienen que ver con la defensa de la vida, del mundo, ¿no?, de la felicidad, de la libertad, y valores que suponen seres totalmente determinados, seres totalmente libres de
frustración y la opresión. En un mundo como el actual, eso tenemos que examinar. En qué medida estos auténticos valores han sido humillados, han sido envilecidos, han sido marginados, han sido devastados. Mientras hay estos conjuntos de valores que se alzan como viento en popa, ¿no? Con prestigio, con éxito, con mucha fuerza, le podemos denominar a estos valores sistémicos. Estos son valores que se han generalizado, se ha hecho cultura, se ha hecho ciencia, se ha hecho filosofía, se ha hecho academia, política y se ha hecho moda únicamente. La ganancia, el salario, la pluralidad, ¿no? El éxito, la competencia, etc. Otro de los ejes que podemos encontrar y que es una contribución de la obra del doctor Pavero es cuando expone su concepción axiológica. Señala, nuestra propuesta reconoce la existencia de tres dimensiones fundamentales para los valores que se corresponden a su vez con tres planos de análisis de esa categoría. Esto evidencia la visión dialéctica compleja contra todas las visiones metafísicas, simplificadoras y contra todas las concepciones de valores que moran en una torre de marfil, que no se quieren contaminar por la realidad dura, cruda, por las luchas, las batallas en todo el frente de los pueblos del mundo, los oprimidos, de los modernos esclavos y las modernas esclavas. Y esto es importante porque va definiendo un eje crítico. Asimismo, otro elemento que a mi juicio es importante es que define el carácter complejo de los valores, señalando de una manera categórica aún más, aparte de lo que señala antes. Hemos propuesto un enfoque multidimensional de los valores que al mismo tiempo que los comprende como un fenómeno complejo, con manifestaciones distintas en diversos planos del análisis, es fundamental. Con frecuencia tenemos una tradición que se ha hecho también cultura y técnica de pretender entender los problemas, la vida, la ciencia, la filosofía, la tecnología y todos los grandes problemas como problemas aislados, problemas que solamente dependen de un factor. Sin embargo, como estamos viendo acá, los valores es un problema filosófico, un problema del mundo espiritual, su cuestión tiene que ver con sus hondas raíces en el mundo material, tiene que ver con la economía, con la política, tiene que ver con la cultura, con la tecnología, ¿no? Tiene una dimensión histórica, es completa. ¿No? No podemos continuar escribiendo excelentes obras de valores que, lógicamente, conscientemente tienen una función de defensa del actual orden de cosas del mundo. Este orden de cosas no solamente tiene que ser objeto, un blanco de una crítica teórica, sino práctica. No basta que teoricemos, ¿no? Si no hay necesidad de reemplazar a este sistema mundial de opresión, de explotación, de enajenación y de fetichismo. Y en ese sentido también José Ramón Pavero hace un declive muy importante en su obra y en su posición axiológica crítica, dejando claro el carácter de clase, criticando el fetichismo, a la degeneración y a la dialéctica del poder de los valores. Ciertamente, eso lo observamos a nivel mundial, a nivel nacional, local y continental, y que como los valores, además de ser endurecidos, de ser pervertidos, se convierten en instrumentos de una clase, de un gobierno de turno, de una transnacional, y pretende justamente con estos valores seguir engañando y seguir flotando sobre las espaldas de los esclavos en esta época. Entonces, en ese sentido, es importante, junto a la defensa de los valores, iniciar toda una lucha contra el fetichismo de la relación, que son los males mayores que explican el porqué miles de millones en la Tierra
siguen tolerando no solamente un sistema criminal mafioso, sino un sistema genocida, un sistema ecocida, un sistema que lanza a la luz del día guerras regionales y prepara condiciones para conflictos mayores, controla el mundo de la salud, el mundo de la educación, el mundo de la política, etcétera, etcétera. Y acá tengo puntos de vista muy claros, planteamientos muy claros del doctor Favero, que por razón del tiempo voy a obviar, y que seguramente en este documento que se pasará al comité organizador podrá constatarse. Hay otro tema, otro eje que deja claro, es el debate en torno a los valores universales y valores, digamos, concretos también, o particulares, o valores generales, valores particulares. Hubo un falso debate cuando se dio metafísico. No puede haber unidad si no hay diversidad. Y la unidad y la diversidad no son antípodas que se separen. Pongamos una razón de ser. Así como no podemos entender todos una parte, pero la parte no es una suma, porque todo no es una suma de partes, ¿no? En la parte se sintetiza, se condice todo. Eso lo entiende muy bien la dialéctica, lo entiende muy bien la complejidad. Pero no es una perspectiva reciente, nueva, es añeja. Marx, su obra, El Capital, por ejemplo, entre otras, que comienza a fin está permeado por esa perspectiva, ¿no? Tal vez un botón de muestra es cuando dice que, ¿no?, lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones, es elocuente eso. Hay otro eje que el doctor señala de una manera crítica también, la dialéctica en todo el mercado capitalista y los valores. Hay un señalamiento bastante claro cómo el capital ha logrado justamente someter a todo lo que es dignidad, lo que es vida, lo que es libertad, lo que es salud. Entonces, esto lo ha hecho el capital a través de convertir esas áreas de vida, de cultura, de educación y de libertad en áreas de diversión de capital, ¿no? Hoy nadie puede negar que el capital ha convertido una área de inversión a la muerte, a la violencia, a la enfermedad. Y hay excelentes trabajos estadísticos, ¿no? También hay un eje importante que defiende la ineludible responsabilidad de los científicos. No podemos hablar de que hay científicos neutrales, ¿no?, neutros, asépticos, que solamente generan ciencias sin importarles de dónde vienen, a quiénes sirven y por qué lo hacen. Ahí están toda la legión, los ejércitos de químicos, físicos, ¿no?, de tecnólogos, pero también de psicólogos, también de antropólogos, también de economistas, que prestan servicio total, ¿no?, al gran capital mundial. Y un eje finalmente el que es importante rescatar es una visión crítica anticolonial, da la complejidad dialéctica de lo histórico en concreto, de lo universal en particular y de lo abstracto en lo concreto. Examina la encrucijada de América Latina entre los valores universales y propios sin caer en la vanidad aldeana ni el cálculo acopio, sino por el camino de injertar en el tronco de nuestra América, ¿no?, injertar en el tronco de nuestra América el mundo y pensar y hacer la revolución en nuestra América como creación heroica. Conciencia y acción que José Martí y José Carlos Mayate defendieron por su propia vida. En esta perspectiva hace planteamientos importantísimos José Ramón Favero, como los siguientes, por razón de tiempo obvio. Finalmente quisiera solicitar, con mucho respeto al comité organizador de este importante homenaje histórico que se le hace al doctor José Ramón Favero,
alguna voz, algún llamamiento, a una protesta en relación a lo que viene pasando en Perú. El Perú está en este momento bajo la política fascista y terrorista de Estado, racista, en una dictadura que ha sido expresa directamente la oligarquía peruana y la oligarquía internacional. Hay 70 asesinados en acciones directamente de corte genocida. Y creo que los intelectuales, los sociólogos, los filósofos, los científicos, los académicos, los políticos nombrados del mundo, en cualquier evento, cualquier trinchera, cualquier escrito, cualquier expresión, cualquier expresión, deberán decir algo, deberán condenar eso. En este momento se vive una persecución criminalizadora. Han detenido cerca de 500 compañeros combatientes, jóvenes, académicos, trabajadores, que han sido acusados de terroristas, de senderistas, de violentistas. Ese es un embuste, una patraña, ¿no? Son combatientes del pueblo, combatientes de pueblos originarios, quechos, aymaras, en diferentes zonas del país. Lógicamente, el poder de turno, como todos los poderes instalados que oprimen a los pueblos de la tierra y a la naturaleza, tiene poder económico, poder militar, poder policial, tiene inteligencia, tienen medios de comunicación y tienen la bendición y el apoyo y la asesoría de Estados Unidos. En el Perú se han instalado muchas bases militares, ¿no? El Perú es una colonia de nuevo tipo, y eso quisiera denunciar. Espero no haber ofendido la majestad de este homenaje, pero creo que es honrado que si estamos analizando valores, digamos algo en el lenguaje, en el sentido o la filosofía que caracteriza a este conjunto de colegas y al propio José Ramón Barrera. Un saludo y un abrazo al doctor Pablo Guadarrama, un abrazo profundo desde Cuba, desde el Perú profundo, desde el Perú México, desde América profunda. Muchas gracias, doctor Guadarrama. Agradecemos la participación del doctor, enviamos un saludo hasta Guerrero. La siguiente participación se titula Valor epistemológico y metodológico de una propuesta axiológica. Está a cargo del doctor Jorge Luis Santana y la doctora Concepción Nieves. Ellos participan con un video. La doctora Concepción Nieves es doctora en Ciencias Filosóficas, investigadora titular, integrante del grupo Cuba, Teoría y Sociedad del Instituto de Filosofía. El doctor Jorge Luis Santana es doctor en Ciencias Filosóficas, investigador del Instituto de Filosofía, coordinador del grupo Cuba, Teoría y Sociedad. Bueno, hay dificultades técnicas y vamos a pasar allá, y lamentablemente no. Bien, en lo que resolvemos tal vez esta situación.